Doctor Nicolás Trota, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atendernos. La verdad que queríamos hablar con ustedes sobre un par de cosas. Primero, teniendo en cuenta un par de trabajos que hizo sobre Latinoamérica, los cambios que está teniendo Sudamérica y en particular lo que pasa en este siglo que antes no se veía tanto y que pasa a ser no sé si decir una constante o cómo lo visualiza, el término que los oficialismos van perdiendo en forma permanente y constante las elecciones. ¿Qué es lo que pasa? Hay una crisis de representatividad, una crisis de resolución de problemas, una mayor demanda del electorado, una incomprensión de los tiempos que corren por parte de los ejecutivos. ¿Cómo lo analiza? Bueno, creo que es un poco cada uno de los elementos que vos mencionás en realidades políticas muy diferentes, ¿no? Porque la constancia ha sido, a partir del impacto de la pandemia, resultados para los oficialismos de mucha complejidad, porque fueron sin lugar a dudas 18, 24 meses, según las características de cada uno de los países, con muchos retrocesos en términos económicos, con profundización de la desigualdad y con sensaciones sociales en cada uno de los países de una resolución de la problemática de la pandemia, con críticas, ¿no? También dejando en claro que vivimos en este siglo XXI en sociedades que tienen un nivel de demanda mucho más rápido en cuanto a la voluntad de resolución de sus demandas, de sus necesidades, y eso ha impactado y se ve reflejado también en liderazgos mucho más inestables en estos momentos que vive no solo América Latina, sino el mundo, a diferencia de quizás liderazgos de mayor temporalidad que caracterizó el mundo en la década de los 80, en los 90 y al inicio de los 2000. Inclusive vemos hoy, por ejemplo, la presidencia de Lula en Brasil, que tuvo un resultado electoral muy estrecho, por menos de 2% frente a Bolsonaro, y hoy una situación política también de mucha complejidad. Vemos lo mismo en Chile, se puede observar en cada uno de los países esa realidad política. Bueno, pero a ver, está muy bien, me detengo en ese primer análisis y la repregunta elemental es la siguiente. Todos los gobiernos provinciales que enfrentaron con dureza la pandemia fueron ratificados. ¿Cómo me explico si en el contexto de pandemia uno dice, bueno, está bien, es una crisis que no supieron superar, pero los gobiernos provinciales que enfrentaron la pandemia con dureza, en algunos casos hasta extrema, tuvieron una ratificación electoral? Sí, me parece que hay distintos análisis que podemos llevar adelante. En algunos casos tenemos que también poner el foco en lo que es el sistema electoral. No es similar el sistema electoral en Corrientes, Misiones, Formosa y Tucumán que, por ejemplo, la boleta única en la provincia de Santa Fe o en Córdoba, ¿no? El sistema electoral también tiene una repercusión en lo que es el resultado electoral, porque pesan en muchas provincias la estructura político-partidaria, ¿no? Y vemos que en muchas de esas provincias los resultados provinciales son distintos a luego los resultados nacionales, donde el sistema electoral es distinto. No hay, por ejemplo, según la provincia, ley de lemas, no hay acople, no hay sistemas electorales diferentes. Al mismo tiempo, creo que gran parte del peso en las cuestiones que han sido valoradas de manera negativa por la sociedad caen en cabeza de los gobiernos nacionales. En el caso de un país federal como la Argentina, en el gobierno nacional. Más allá que si nosotros analizamos con sus aciertos y sus equivocaciones la gestión de Alberto Fernández, atravesada por los condicionantes al momento de asumir, que principalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el enorme endeudamiento, la pandemia, el hecho excepcional de la sequía que le costó a la Argentina más de 20.000 millones de dólares de exportaciones en un momento donde tenemos mucha debilidad en cuanto a las divisas, vemos que de los 4 años de gestión de Alberto Fernández, vemos que el saldo en términos económicos de expansión del Producto Bruto Interno va a ser levemente positivo. Lo que sí vemos es que la inflación, que es un condicionante enorme, está golpeando con mucha fuerza a toda la sociedad, y eso repercute en los trabajadores registrados, que le han empatado a duras penas a la inflación, pero los trabajadores informales, que lamentablemente se han consolidado su número en Argentina, han perdido frente a la inflación, y esto lleva a
casi 8 años de saldo negativo, porque los 4 años de Macri fueron muy negativos en ese sentido y estos 3 años y medio no han sido positivos. Sí, y ahí venimos con otro hecho paradójico, ¿no? Porque me aferro a la frase de Juan Domingo Perón: la víscera más sensible es la del bolsillo. Pero en ese contexto, lo paradójico es que la propuesta por parte del oficialismo es el ministro de Economía, que está hace un año y que está teniendo los índices inflacionarios más altos. Sí, le ha tocado asumir en un momento de mucha complejidad. No es lo mismo asumir en el momento que le tocó a Sergio Massa la conducción del Ministerio de Economía que la posibilidad que hubiese tenido Martín Guzmán al momento de asumir el 10 de diciembre del 2019. Y creo que en ese sentido la gestión de Massa venía ya con una inercia de mucha inflación, con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que repercute también en términos de la aceleración inflacionaria, y yo creo que esa es una de las principales equivocaciones del presidente Alberto Fernández, en no haber tenido la osadía de negociar con mucho más coraje el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el acuerdo se llegó a último momento, y cuando un acuerdo se llega a último momento, el peso enorme de las consecuencias están sobre el deudor, que era la Argentina, no sobre el acreedor, que, recordemos, también cumplió irregularidades al momento de darnos un crédito como país de casi 50.000 millones de dólares en la gestión de Mauricio Macri. Creo que eso ha condicionado la capacidad de respuesta de la gestión de Alberto Fernández, y hoy lamentablemente se pagan las consecuencias, pero creo que este proceso electoral que nosotros llevamos como candidatos a Sergio Massa debe permitir también un debate claro, contrarrestar lo que pueden ser las distintas posiciones, enfrentar las distintas posiciones que puede tener cada uno de los frentes políticos de cara a los desafíos que tenemos hacia el futuro. ¿El electorado entenderá esta parte o irá directamente con la sensibilidad de las vísceras diciendo la guita al fin de mes no me alcanza? Yo creo que lo económico es siempre uno de los principales condicionantes en términos de la elección, y eso se vio inclusive en la elección de mitad de término en el 2021. Entonces me parece en ese sentido que es muy importante, ¿no?, en tratar de dejar en claro lo que deben ser los procesos, no solo de lograr disminuir la inflación de manera escalonada, pero ser claros, el ancla al proceso inflacionario no pueden ser los salarios de los trabajadores registrados o de los trabajadores no registrados, porque si no estaríamos en una profundización de la realidad de desigualdad, y creo que ahí está el enorme desafío. Y creo que a cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos que tener la capacidad de comprenderlo, el proceso que estamos viviendo desde el año 2015 hasta comparar los gobiernos, comparar los condicionantes que tuvo cada uno de los gobiernos, poner el foco en los aciertos que tuvo la gestión de Macri y que tuvo la gestión de Alberto Fernández, pero también en los retrocesos y equivocaciones, y a partir de allí, frente a las propuestas que se nos presentan, poder elegir la que consideramos que va a tener la capacidad de enfrentar estos enormes desafíos que tenemos de cara al futuro, que por supuesto en el corto plazo se vinculan a una realidad de estabilización macroeconómica que implica disminuir escalonadamente, porque no hay solución mágica, la inercia inflacionaria que tenemos. El último mes la disminución inflacionaria ha sido positiva, pero hay que ver qué ocurre en los próximos meses, y por el otro lado la recomposición de los salarios de los trabajadores. Ahora, ¿qué tipo de visión tiene, más allá de la cuestión personal, si quiere decirlo la cuestión personal, puede decir plenamente, que estamos en medio de un proceso electoral nacional y que el principal actor no sea el presidente de la nación, sea hasta por momentos parece un actor de secundario y de reparto allá en el fondo? Es más, parece en todo lo que ha pasado, especialmente en los últimos meses, como un actor no querido, no deseado, como que nadie busca en términos políticos, una foto con él, nadie lo quiere tener cerca de su mesa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo uno tiene que analizar este proceso? Bueno, ese es el reflejo de lo que ha sido su gestión de gobierno, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Mauricio Macri no logró su reelección, y eso es la síntesis de la ausencia de respuestas concretas para la sociedad en sus 4 años de gobierno. Alberto Fernández desistió de competir por la ausencia de respuesta y de vínculo con la sociedad. Los gobiernos que han sido exitosos en Argentina han logrado tener un marco de continuidad, ¿no? Néstor Kirchner en el 2007 a partir de la candidatura de Cristina, la propia Cristina Kirchner reeligiendo
en el 2011. La derrota de Daniel Scioli también implica un cansancio social, ¿no? Y la historización de tensiones hacia dentro de lo que era en su momento el Frente para la Victoria y el justicialismo, y el resultado que tuvo Mauricio Macri. Entonces creo que hoy que Alberto Fernández tenga un protagonismo muy escaso en la realidad nacional, se vincula a que él está anclado en los problemas que no se pudieron resolver, y es más un actor, creo yo, en retirada frente a la necesidad que del justicialismo emerjan nuevos liderazgos en términos de la confrontación electoral, pero también más hacia el resultado que se dé en agosto, en octubre y si hace falta en noviembre, se puedan recomponer nuevos actores en el justicialismo. Ahora, ahí va la última pregunta, precisamente cuando habló de nuevos actores del justicialismo. ¿Esto es el fin del kirchnerismo, el fin de ese sector duro que marcó las primeras 2 décadas de este siglo? No, yo no creo que es el fin del kirchnerismo. Lo que debe ser es, desde mi mirada, un proceso político que incluya a todos los actores del justicialismo. Yo creo que la figura de Cristina Kirchner tiene enorme relevancia hacia adentro del justicialismo, porque creo yo que es la única referencia en términos nacionales. Creo que lo que no ha tenido el justicialismo la capacidad es de construir otros liderazgos que trasciendan un territorio en particular. Vemos, por ejemplo, que hay gobernadores y gobernadoras o referentes políticos que tienen mucha incidencia y mucho liderazgo en su provincia. No se ha logrado ninguno que logre trascender ese territorio. Yo creo que eso ha sido una de las principales, desde mi mirada, equivocaciones del presidente Alberto Fernández. No construir complementariedad con la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, ¿no? Porque creo que eso hubiese permitido fortalecer muchísimo el frente político, no solo en términos electorales, sino, lo más importante, en términos de buscar las respuestas que la sociedad estaba esperando. Entonces creo que a partir del resultado electoral vamos a poder ver cómo se terminan de desplegar los nuevos liderazgos. No es lo mismo un Sergio Massa con una victoria asumiendo la presidencia que no logremos esa victoria. Por supuesto, todo eso es en marco de su posición de cara a lo que van a ser los próximos meses. Nicolás Trota, muchas gracias, muy amable por estos minutos. No, muchas gracias. Buen domingo para todos. Gracias, que tenga buen domingo. Nicolás Trota.